Gracias, amigas y amigos de YouTube. Son las 8:30 de la noche de este domingo 14 de abril. ¿Por qué estoy dando la fecha y la hora? Porque ya este es el tercer video que os presento en mi canal General Arias Matos, al que los invito a compartir, a darle me gusta, aunque no les guste, y a afiliarse, o más bien suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de estos contenidos. Estamos llevando una secuencia de la situación muy especial que se está viviendo, no solo para la paz en el poco pacífico Medio Oriente, sino la paz mundial y la posibilidad remota, pero probable, de que se desate una escalada a nivel global, a nivel nuclear, porque ya hay hace mucho bombas y estructura montada, más que suficiente para destruir algunos 50 mundos del tamaño de este en que vivimos. Entonces, estamos en el medio de una guerra de exterminio con una base racial y religiosa entre el Estado de Israel y sus aliados, donde sobresale Estados Unidos, Reino Unido, y la República Islámica de Irán, que es la antigua Persia, que aunque son musulmanes chiitas, no son árabes, sino que son farsis. Ojo con eso. No todo árabe, musulmán, islámico es lo mismo, ni tampoco talibán, porque talibán es un estudiante del Corán, es un catecúmeno, es un seminarista que estudia en las madrasas o escuelas formativas del Islam, ya sea el Islam sunita, que es la mayoría, 87%, o el Islam chiita, que es un 13% al momento de ahora. Le decía en el video anterior que todo lo que se decida en esos países tiene un elemento condicionante, que es el elemento religioso, porque se trata de dos teocracias antagónicas, dos ordenamientos del poder religioso que son contrarias. En el mundo musulmán hay una teocracia islámica con Alá, y en el mundo judío, que lo encabeza Israel únicamente, porque ellos no comparten su fe con nadie, de 16 millones, 8 millones en las actuales tierras que ocupa el Estado de Israel desde 1948, y otros 8 millones distribuidos en el mundo. Israel surgió en Medio Oriente como Estado en 1948 con base en una resolución, la 181 bis de la Organización de las Naciones Unidas del 27 de noviembre de 1947, pero surgió por encima de todos los otros países como un proyecto de desarrollo. Por eso el Estado de Israel, que es del tamaño de Haití y del Estado de Maryland en Estados Unidos, 22 a 24 mil kilómetros cuadrados de superficie, es un ejemplo en la cantidad de premios Nobel, en su influencia en la formación y conformación de Estados Unidos, y es un pueblo donde se ha cumplido la promesa bíblica donde dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, teniendo el reconocimiento como pueblo de Dios, uno debe ser respetuoso con las cosas que emita, sin dejar de reconocer los crímenes, las matanzas que están descritas en la misma Biblia, mayormente en el libro de Jueces y Josué y en los Reyes, por ejemplo. Entonces, dicho esta ambientación, lo que está en curso, que apenas acaba de estallar con la respuesta que dio ayer Irán a Israel, donde la primera víctima de toda guerra es la verdad.
¿Por qué? Porque Israel dice que no hay víctimas, solo una niña de 10 años que recibió un impacto o dos de bala en un hecho que no tiene relación con el ataque con drones. Hay quienes dicen que 50 drones, otros dicen que 100, otros dicen 200, lo que indica que la única o la primera víctima de toda guerra es la verdad. Entonces el elemento religioso, tanto en Israel como en la vida musulmana, es determinante y condiciona no solo la estrategia, sino también la táctica. ¿Por qué atacaron en sábado? Porque sábado, el Shabbat, es el día sagrado que dio Dios al mundo por boca de Moisés, aunque los israelíes lo privatizaron para ellos. Y de los protestantes, de los cristianos, solo los adventistas y algún pequeño grupo de iglesias reformadas, que son más nuevos, es que guardan el sábado cumpliendo con los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es la fecha más próxima? Bueno, terminó el ayuno musulmán del Ramadán, que comenzó 9 de marzo y terminó el pasado martes 11 de abril. Ahora nos mudamos para el lado judío y están en la Pesaj o el Pesaj, P-E-S-A-J, que es la Pascua judía. ¿Qué celebra la Pascua judía? La liberación, el éxodo de la esclavitud en Egipto, y eso está descrito en los libros de Números y Deuteronomio, que es el libro de la ley. Entonces hay que tener mucho ojo de una probable contraataque, si mientras tanto no se da el ataque de los israelitas, del Estado de Israel a Irán. Un día peligroso, el próximo viernes de esta semana. ¿Por qué razón? Porque el día sagrado de los musulmanes es el viernes. Y están en oraciones, en peregrinaciones, están en la mezquita, solo los hombres, porque las 12 religiones que son monoteístas, esas dos, no me voy a meter en otra, son revelacionistas porque se fundamentan en una revelación divina, alegadamente, y que son dos fe con una ortodoxia masculina excluyente para la mujer, exclusiva para varones. La mujer no entra a las mezquitas de los musulmanes, a menos que sea una fecha específica para limpiar. Lo mismo pasa en las sinagogas, donde la mujer no entra. Los hombres tienen una reunión, se reúnen hombres nada más. Allá no hay diputadas, ni senadoras, ni alcaldesas, eso no está. Son los hombres los que deciden los asuntos religiosos, los asuntos políticos, los asuntos de Estado, los asuntos del gobierno. Ojo con eso. Entonces, en el calendario lunisolar de los judíos, que fue establecido en el año 359 de la era cristiana por Hillel II, establece que la Pascua judía se celebra en el séptimo mes, que es el mes de Nisan, que corresponde, tiene 12 meses ese calendario lunisolar, corresponde al mes de abril, lo que indica que el 22 de abril de este año, hoy estamos a 14, domingo 14, es un día peligroso porque los israelíes, los judíos van a estar celebrando la Pesaj, la Pascua judía. Ya dijimos que la Pascua judía es la celebración, la conmemoración de la salida de Egipto, donde se narra en el Éxodo, que significa salida, que Dios dividió las aguas del Mar Rojo, las tropas del faraón venían persiguiéndolos con superioridad numérica, superioridad económica, superioridad en gasto militar, superioridad en tecnología, y Dios abrió de par en par el Mar Rojo para que los judíos pasaran. Cuando los judíos pasaron, se cerró el mar con todos los carros y armamentos del faraón y fueron sepultados en el Mar Rojo. Entonces,
conoce la Pesaj o el Pesaj, es la Pascua judía, que este año 2024 toca el día 22 de abril. Ojo con ese día. Entonces, ¿qué más? El calendario lunisolar judío, mientras nosotros estamos en 2024 contando a partir del nacimiento de Cristo, la era cristiana, bueno, el calendario judío va por el 5784 y estamos en el mes de Nisan. En cuanto al ataque que Irán le hizo a Israel, lo avisó 72 horas a Estados Unidos. Vamos a bombardear Israel. Y eso que no utilizaron los misiles Fatah, que significa conquistador o vencedor, que podrían llevar cabeza nuclear. Se lo dejo por ahí. 1861 kilómetros separan a Jerusalén de Teherán, que es la capital de la República Islámica. Entonces, Israel no ha reportado víctimas, ya se lo dije. Y volviendo al tema de la Pascua, según los cálculos en el mismo calendario judío, que no aceptó a Jesucristo, ni lo acepta, ni dice que es Mesías, ni nada por el estilo, Jesucristo tendría la última cena con los judíos, con sus discípulos, el día 14 del mes de Nisan, y sería muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados el día siguiente, el día 15 del mes de Nisan, que corresponde al abril nuestro. Entonces, hay una guerrita, una guerra, un odio entre estos dos países con una base religiosa. Las guerras más crueles son las guerras de exterminio. Fíjese que en Gaza Israel ya tiene un desarrollo de inteligencia artificial tal que ya todos los habitantes, los que quedan vivos después de la matanza progresiva en la Franja de Gaza que se desató en el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, el 7 de octubre del 73, entonces el 7 de octubre del 2023, se desató este desastre y esta matanza recíproca. Israel tiene una tecnología de inteligencia artificial que todos los palestinos, hasta los mamandos, los niños, están marcados. Todo el que tiene celular ahí está marcado por el celular como una probable víctima. Entonces, se espera, aquí hay una diferencia de 9 horas aproximadamente, 9 usos horarios con respecto a Irán. Y si aquí son las 8 de la noche, en Israel son las 3 de la madrugada y en Irán son como las 5 de la madrugada. Entonces se espera probable respuesta de Israel demoledora contra Irán. Pero también Irán no va a esperar que le den y que le vayan a dar con bombas de racimo o con un probable ataque con minibombas nucleares, que son un poder devastador del plutonio militar y del uranio enriquecido a más del 90% o más. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de Israel? Bueno, objetivos militares es lo que se supone que debe estar en toda guerra. Pero hace más de 70 o casi 70 años, desde que en 1945, el presidente Harry S. Truman, que había sido vicepresidente de Eisenhower, le dispara las 2 bombas a Hiroshima y Nagasaki, las 2 ciudades de mayoría cristiana del Japón. Ahí se inauguró la era nuclear. Y ahí los civiles, los ciudadanos, los habitantes, el pueblo del país X que sea, se convirtieron en blancos militares. Ya no es una pelea como se ve en la película de Patriot, de Mel Gibson, que se ve
donde están los confederados y el otro bando, el general Custer, el general Lee, y ellos no se protegen, no buscan abrigo y encubrimiento. El abrigo es que evita que tú seas herido en el campo de batalla, evita el impacto del fuego enemigo, y el encubrimiento evita que no te vean. Entonces, podrían utilizar el marcaje, podrían utilizar bombas de racimo con carga de uranio empobrecido, que ellos la tienen y que se están usando en Ucrania porque el año pasado el Reino Unido tuvo la brillante idea de mandarle a Ucrania una gran cantidad de bombas de racimo que salen en todas direcciones con carga de uranio empobrecido que daña el ambiente y produce cáncer, nada más con el contacto. Entonces están las bombas racimo, está toda la estructura del ejército más eficiente del mundo, que es el ejército israelí. Está el marcaje por inteligencia artificial. Está el utilizar objetivos militares, como es lógico, instalaciones presuntamente nucleares de la República Islámica, silos o depósitos de ojivas nucleares, entiéndase, o bombas nucleares, pero también plantas de generación de energía o plantas nucleares, instalaciones nucleares ocultas que las tiene Irán hace mucho, y también, por supuesto, las bases militares que entran en el primer grupo de los objetivos militares. Pero hay un punto estratégico porque la geografía no cambia, dijo Napoleón. Quien quiera conocer la política exterior de cualquier país, fíjese en su geografía. Bueno, el estrecho de Hormuz está ahí mismo. El peñón de Gibraltar está en el mismo sitio. Haití está en el mismo sitio. Cuba está en el mismo sitio. Entonces, por el estrecho de Hormuz, que Irán hace costa con el estrecho, con el mar de ahí del estrecho de Hormuz, por ahí, por ese estrecho, pasa 40 o más del 40% del petróleo global. Si el estrecho de Hormuz se convierte, que yo sé que sí, tienen que tener una escudería de misiles ahí instalada a la orilla para seleccionar cuáles barcos pasen, para evitar que barcos como el USS Ronald Reagan o el Chester Nimitz vayan, esos portaaviones enormes, vayan y se le planten en el estrecho de Hormuz. Yo no he visto a nadie analizar ese punto. Y me surgió mientras hablaba con ustedes en este momento. Entonces, un objetivo, bueno, Teherán, la capital, es un objetivo lógico. Los iraníes atacaron Jerusalén como un símbolo religioso, tratando de no dañar las mezquitas que hay ahí, que está la mezquita de Al-Aqsa, que dicen que ahí era que estaba el templo que construyó Salomón, el primer templo. Ya eso trae un lío terrible entre musulmanes y judíos. ¿Qué más? El palacio de gobierno, fortalezas militares y las mezquitas que hay en Irán, en toda Persia. Entonces, la primera víctima de toda guerra es la verdad. Israel no ha admitido que haya tenido bajas. La respuesta de Israel será contundente, histórica, estratégica, aplastante y probablemente, como ya le dije, medianamente nuclear, porque dudo que las potencias, que yo creo que ya Irán, les reitero, tiene sus bombas atómicas, según informes, el expresidente Jimmy Carter, que es astrofísico, declaró hace un par de años, ya le está en un centro de envejecientes, tiene 99 años, me parece, o cerca de los 100, que Irán tiene, ya después de 15 años, desde que se hizo el acuerdo, o antes del acuerdo, en su programa nuclear, en 2012, por ahí, que el presidente era Mahmoud Ahmadinejad, que dijo así claramente, este programa nuclear iraní nos va a permitir cubrir con facilidad,
con algún misil con cabeza nuclear los 1000 y pico de kilómetros que separan a Teherán, capital de Irán, del muro de las lamentaciones de Jerusalén. Es decir, una amenaza abierta que ya tiene 12 años, eso fue en 2012. Entonces, la paz mundial está en juego. Este conflicto único, fíjese que Israel, Jerusalén, no había sido atacado nunca a ese nivel. Entonces atacaron con drones. Ya les dije que pueden ser 50, pueden ser 100 o pueden ser 200. Es probable que haya víctimas porque se ven videos que de noche, porque fue de madrugada que atacaron, que se ve algo volando encendido y se ve el candelazo cuando explota en la tierra. Entonces se presume que ahí había gente y que hubo muertos. Se ha redoblado la seguridad en la planta de Dimona, que queda en el desierto del Negev o del Negev, que lo mencionan mucho en la Biblia. Porque lo bueno que esos lugares bíblicos que están ahí, la gran cantidad tienen el mismo nombre igualito. Negev, Shiloh, Siloé, Rafah, todos tienen Jerusalén, todos tienen el nombre. Yo creo que Tel Aviv no aparece en la Biblia, que es la capital política del Estado de Israel. Entonces, la paz mundial está en peligro, ya concluyendo, y pidiéndole que por favor se suscriban a mi canal. Ya vamos camino a los 10,000 seguidores. Pásenle este video a sus amigos. Diga, vean a ese hombre ahí explicando esa cosa. Yo no he visto a más nadie dominicano explicando esta cosa. No quiere decir que yo sea el único que pueda y sepa hacerlo. Pero humildemente les presento las perspectivas con el pulso tomado a la crisis que estamos viviendo, que es global, y la lupa puesta en los eventos finales, no solamente en el análisis estratégico geopolítico, sino el análisis de la profecía, de los eventos finales que estamos viviendo. Israel es el reloj profético. Israel es la niña de los ojos de Dios. Ese pueblo escogido con un destino tremendo, no aceptaron a Jesucristo, no lo reconocieron porque ellos querían un político que viniera y derrotara el imperio romano, que los gobernaba, que los tenía como súbditos, como vasallos en esclavitud, cobrándole impuestos desde el año 64 de nuestra era. Entonces, Jesucristo vino para ser salvador y restaurador, reconectarnos con el Padre a todos los que no somos judíos, porque los judíos se sienten ser la real y verdadera raza superior. Yo sé que son el pueblo de Dios, pero yo he buscado en la Biblia y Jesucristo no, ni Jehová no le dijo nunca, Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, el Padre Eterno, nunca les dijo que ustedes son linaje escogido, son nación santa y todo, pero ellos no cumplieron, donde dice, para que vayáis y llevéis las maravillas de aquel que os sacó de las tinieblas, le añado yo del pecado, a su luz admirable. Porque los judíos no buscan seguidores. Tú naciste judío y se presume que ya tú eres de la religión judía. Naciste varón, entras en el pacto por aquello de la circuncisión, señal del pacto. Todos los que no nacimos judíos, no nacimos hebreos o israelitas, estábamos bajo la condición, bajo la condenación de la muerte, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice San Pablo, que era judío, pero también era ciudadano romano, en una de sus epístolas, me parece que en Romanos 6:23. Ojalá no me falle la memoria. Si no es esa, alguien me corrige y lo pone ahí en los comentarios. Entonces, por favor, sigamos dándole seguimiento a esta situación que es muy delicada.
Estados Unidos está apoyando a Israel, pero por debajo de la mesa, y le ha mandado ayuda y le ha vendido armas en medio de esta escalada. En lo personal, como analista, puedo equivocarme en las propuestas y los escenarios que presento, escenarios prospectivos. Eso lo aprendimos en la maestría en Washington cuando nos dieron perspectiva geopolítica. ¿En qué consiste? En que con un conocimiento del pasado, de la historia, y conocimiento de los tres vectores de la geopolítica, que son historia, geografía y economía, ahí vuelve Marx con la economía como motor de la historia, usted pueda tener un abordaje, un acercamiento, una comprensión lógica, plausible, aceptable de la realidad actual, y de ahí usted la proyecta al corto, mediano y a largo plazo. Entonces usted se va a formar lo que se llaman escenarios. Y aquí puede haber varios escenarios si tenemos 26 minutos. Puede haber un escenario, vamos a poner el peor, que haya un ataque nuclear tanto de Israel hacia Irán, tanto o probable de Irán hacia Israel, que tendría consecuencias catastróficas, altamente catastróficas, como el mundo contemporáneo no hemos visto todavía. Porque desde la explosión de las dos bombas, la mayoría no estábamos vivos en 1941. Ese es un punto. Y luego vino el desastre de Chernóbil, que era en Ucrania, en la planta de Zaporilla, cuando esa Ucrania pertenecía en 1986 a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta que se desmembra la Unión Soviética en el proceso 1989-1992, que estaba Boris Yeltsin, estuvo Mikhail Gorbachev antes, y sus dos propuestas de Glasnost, que significa transparencia, y perestroika, reestructuración. Y después, en orden, el tercer desastre nuclear que ha vivido el mundo fue el desastre de Fukushima en el 2011, febrero, marzo. Yo estaba en Ciudad México haciendo ejercicio a las 5 y algo de la mañana en una caminadora, en un hotel de Ciudad México, y en la televisioncita de la caminadora, ahí vi la noticia de lo que había sucedido en Fukushima y cómo toda esa agua atómica de heavy metal, de metal pesado, de uranio pesado, ese heavy water o agua pesada, cayó y se desplazaron al océano. Y entonces, después de eso, no ha habido, gracias a Dios, otro desastre nuclear. Entonces, yo dudo, retomo el tema, sigo en el tema nuclear, que los dueños del mundo, que son los 5 estados o países que integran, aunque la India está aspirando a formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro permanente, son 15 miembros que rotan. La República Dominicana quiso presidir el Consejo de Seguridad pro tempore por un espacio de 2 años, cuando Danilo, me acuerdo, lo único bueno que él hizo, y fue de una vez le dieron, le autorizaron, porque nunca lo habíamos sido, nunca lo habíamos pedido. Creo que el canciller era Miguel Vargas, por fin hizo algo útil en su vida. Entonces, de esos 15 miembros, están los 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia. Los 5 tienen poder nuclear. Francia es la única potencia continental europea que tiene capacidad nuclear. Entonces, ahora Níger o Nigeria no le están vendiendo el uranio. Yo no sé cómo ellos se van a hacer. Entonces estamos llegando a la media hora. Ningún tema tan profundo y que reviste tanta importancia es largo. No diga que un tema es largo, porque yo veo con respetuosa compasión a las personas que dicen que un tema tan trascendente como estos 3 últimos videos es largo. ¿Pero en qué vas a gastar el tiempo? ¿A qué vas a dedicar ese tiempo que te piensas ahorrar? De seguro en pensar disparate
en ver vídeos que no te aportan nada ni a tu educación, ni a tu cultura, ni a tu formación espiritual, y te pierdes de contenidos como este. Por eso, media hora, por favor, suscríbanse a mi canal. Vamos a completar esta semana los 10.000 seguidores. Me faltan como 250 y ustedes son que tienen que ponerlo. Muy amables de su parte en aguantarme hasta aquí. Muchas bendiciones y la mano de Dios ha de intervenir, porque yo creo que esos 5 miembros permanentes que tienen poder de veto, es decir, de desaprobar lo que apruebe no tanto la Asamblea General de todos los Estados miembros, sino también lo que aprueben los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Ellos pueden echarlo para atrás. Esos 5 países quieren gobernar el mundo y lo están haciendo. El mundo es de ellos. Ellos son los que deciden y en sus países, en sus capitales, están los centros de toma de decisiones de los asuntos globales. Es irracional que habiendo invertido tantos millones en investigación y en construcción de bombas y plantas nucleares, instalaciones secretas militares y bases militares alrededor del mundo, ellos quieran destruir con las mismas bombas que tienen el mundo que ellos pretenden gobernar cuando entre en vigor la Agenda 20 Raya, que ustedes saben cuál es, que es del Foro de Davos. Les regalé 1 minuto 30. Muchas gracias.